Hola amigos y compañeros en la búsqueda de la verdad. Me complace decirles que sigo vivo y libre, al menos por ahora. Para aquellos que no hayan escuchado la primera parte, les sugiero que vayan a verlo primero. Les dejaré el link en la descripción. En resumen, soy un informante que trabaja en un proyecto gubernamental ultra secreto financiado por el Departamento de Defensa y multimillonarios. Nuestro objetivo: abrir portales a otras dimensiones y visitar universos paralelos. Obviamente, el gobierno de Estados Unidos no quiere que el público se entere de este proyecto tan clasificado, así que estoy tomando un gran riesgo al revelar los detalles de estas misiones secretas. Pero creo que la gente necesita saber la verdad sobre lo que están haciendo y los enormes peligros a los que nos exponen. Mi primera misión, la visita a Tierra 217, es un buen ejemplo. Nazis y hombres lobo, suena loco, ¿verdad? No lo habría creído posible si no hubiera visto a esos monstruos con mis propios ojos. Nunca olvidaré la mirada depredadora de ese maldito Steiner, el cazador ario que acabó con la mitad de nuestro equipo. Y vio el portal. Sabe que venimos de una versión alternativa de la Tierra. Dado su nivel de tecnología, no veo ninguna razón por la que esos nazis no puedan construir su propio TDP. Y este miedo me mantiene despierto por las noches. Sobreviví a Tierra 217 por poco, pero ese no fue el final de mi carrera en la exploración transdimensional, ni mucho menos. Pero, antes de continuar con mi historia de desgracias, creo que vale la pena informarles de mi situación actual. Cuando escribí mi relato sobre el desastre en Tierra 217, estaba oficialmente suspendido de mi puesto a la espera de un examen psicológico. Para ser justo, no estaba en el mejor estado de ánimo y no pensaba con claridad cuando publiqué mi historia. No me malinterpreten, no me arrepiento de haber contado mi historia al mundo, pero quería mantenerme en el anonimato y no lo hice. Es cierto que no revelé mi nombre ni mi rol exacto en el proyecto, pero di demasiados detalles de la operación, por lo que no fue difícil para mis empleadores identificarme. Sabía que había cometido un error en cuanto publiqué mi relato. Ahora, estoy oficialmente huyendo. No puedo revelar mi ubicación actual. Lo único que puedo decir es que ya no estoy en Estados Unidos y que no permanezco mucho tiempo en el mismo lugar. Seguro que la CIA y la NSA me están buscando, y esa gente tiene ojos en todas partes. Y si los estadounidenses no me atrapan, probablemente lo harán los rusos o los chinos. Varios gobiernos extranjeros se apresuran a construir sus propios TDP, y sin duda quieren tener acceso a la información que tengo. En resumen, mi tiempo se está acabando, pero quiero permanecer libre el tiempo suficiente para terminar mi historia. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que debería haber huido rápidamente después de la desastrosa y sangrienta misión a Tierra 217. Hay algunas razones por las que no lo hice, que intentaré explicar lo mejor que pueda. Como era de esperar, a nuestros empleadores y benefactores no les agradó en absoluto el desastre del mundo nazi, como se le conoció dentro del proyecto. Lo que siguió fue una suspensión temporal de todas las misiones mientras se llevaba a cabo una investigación exhaustiva. Perdí la cuenta de cuántas horas pasé en salas de reuniones sin ventanas, siendo interrogado por duros oficiales militares y funcionarios anónimos del gobierno, mientras los impacientes multimillonarios de la tecnología me observaban a través de sutiles espejos bidireccionales. Todos los miembros supervivientes del equipo fueron sometidos al mismo interrogatorio, obligados a relatar una y otra vez los horribles sucesos de Tierra 217. Al final, quedó claro que querían un chivo expiatorio para el sangriento fracaso de nuestra misión, y lo encontraron. Nuestro difunto comandante, Custer, no es su nombre real, asumió la culpa de las muertes en 217. Después de todo, él había ordenado la desastrosa misión de reconocimiento en el pueblo fantasma aparentemente abandonado,
llevando a nuestro equipo directamente a una emboscada mortal. Tal vez cumpliera órdenes superiores, pero Caster no estaba allí para defenderse, así que se convirtió en el chivo expiatorio ideal. Nuestros benefactores querían que las misiones del TDP continuaran. Habían invertido demasiado tiempo y dinero para cerrarlas. Por lo tanto, se hicieron algunos cambios simbólicos en la estructura de mando y en nuestros protocolos operativos, y al cabo de un par de semanas nos dieron el visto bueno para volver a empezar, como de costumbre. Tras la catástrofe del 217, hubo algunos cambios de personal. Uno de los supervivientes, un técnico llamado Juan, renunció poco después de nuestro regreso. Había visto a su mejor amigo despedazado por las balas de una ametralladora, y eso fue suficiente para él. Varios otros también abandonaron el proyecto, aunque nunca habían pisado la 217. Las historias de lo que pasó en el mundo nazi los asustaron mucho. ¿Me planteé dejarlo? Por supuesto. Los horrores que presencié allí casi me destrozan. Como habrán adivinado, no soy militar y nunca había presenciado un combate o un derramamiento de sangre. Había recibido entrenamiento, por supuesto, pero nada podía prepararte para ver a un hombre lobo genéticamente modificado haciendo pedazos a seres humanos. Entonces, ¿por qué me quedé? Bueno, en parte por terquedad y por la determinación de no dejarme vencer, pero sobre todo por lealtad. Lealtad a dos mujeres fuertes en mi vida. La primera fue Kaz. Si has leído mi relato del baño de sangre en 217 sabrás que Kaz me salvó la vida en múltiples ocasiones, sacándome literalmente de una muerte casi segura y llevándome a casa. Kaz fue casi la única persona que salió bien parada de la debacle en 217, y los que mandan le dieron un merecido ascenso, convirtiéndola en jefa de equipo para futuras misiones. Creo que Kaz es una de las personas más fuertes que he conocido y la respetaba mucho. Si ella dirigía misiones, yo quería estar a su lado. Quizá tendría la oportunidad de pagarle la deuda. La otra mujer en mi vida era Helen, la geóloga de la misión 217, que solo había desempeñado un pequeño papel en la operación fallida. Siempre hubo química entre Helen y yo. Habíamos estado muy unidos durante el entrenamiento y habíamos estado a punto de tener algo varias veces. Nos habíamos resistido porque existía una prohibición estricta de las relaciones románticas entre los miembros del equipo y la pena por infringir esta norma era la expulsión inmediata del proyecto. Pero las cosas cambiaron después de 217. Una noche, Helen me encontró en la cantina de nuestro barracón. Yo había bebido y estaba angustiado, luchando por superar el trauma de lo que había presenciado. Helen tomó un vaso y me consoló. Las emociones estaban a flor de piel y terminamos juntos en la cama. Supongo que fue un error, pero no lo sentí como tal. Acordamos seguir viéndonos en secreto, ocultando nuestra relación a nuestros jefes. Hablamos de dejar el proyecto y empezar una nueva vida juntos. Pero en realidad, yo sabía que eso no era lo que Helen quería. Ella no había visto todos los horrores de Tierra 217 y aún conservaba un anhelo idealista de aventura. Quería descubrir nuevos mundos y consideraba su trabajo en el proyecto como la oportunidad de su vida. Parecía imposible que abandonara el proyecto. El otro sobreviviente del 217 era el Doc, nuestro asistente médico que no pudo salvar la vida de Caster tras el ataque del hombre lobo. El doctor no se había visto afectado por los horrores de 217. Seguía actuando de forma extraña y no se relacionaba mucho con los demás miembros del equipo. Sin embargo, era evidente que el médico no tenía intención de abandonar el proyecto. Aunque parezca increíble, las primeras misiones después del desastre de la Tierra 217 salieron sin problemas. Visitamos mundos alternativos que no eran muy distintos al nuestro, tomamos muestras y realizamos nuestras investigaciones.
Bajamos la cabeza y regresamos a casa sin bajas, informando a nuestros superiores. Hasta ahí, todo bien. Pero esas misiones sin contratiempos hicieron que algunos se confiaran demasiado. Y nuestros patrocinadores no dieron tregua. Seguían enviándonos en nuevas misiones, buscando un mundo ideal, una tierra alternativa sin explotar y apta para colonizar. Habían invertido demasiado dinero en este proyecto como para no seguir adelante. Y nosotros los seguimos. Supongo que es como cualquier actividad peligrosa que uno emprenda, ya sea nadar con tiburones o lanzarse de un acantilado. Puede que 9 de cada 10 veces no pase nada, pero a la 10ª te lastimas o peor. Tuvimos suerte durante un tiempo, pero luego fuimos a la Tierra 312 y todo se desmoronó. Me gustaría decir que sentí el mismo temor antes de cruzar a la 312, pero no fue así. Ya llevaba 6 misiones y las 5 anteriores habían salido sin problemas. Kaz estaba al mando del equipo, transmitiendo una confianza tranquila. Kaz, Helen, el doctor y yo ya éramos casi leyendas dentro del proyecto. Los nuevos miembros del equipo nos admiraban, sabiendo que habíamos sobrevivido al desastre de la 217. Nuestro equipo había crecido a 10 personas, la mitad de ellos personal de seguridad. También teníamos acceso a armamento más pesado, como misiles portátiles. Estaba seguro de que no caeríamos en la misma trampa que antes. La travesía fue rutinaria. Recuerdo estar de pie en la fila, con el equipo listo, mientras el espectrómetro se activaba y la energía fluía por los conductores. Siempre me daba miedo cuando el búnker se iluminaba y se abría el portal, creando una entrada imposible a otra dimensión. Pero cuando miraba a Helen a los ojos, veía su entusiasmo, la emoción que sentía ante la idea de descubrir un nuevo mundo. Eso la hacía feliz. A Kaz no le gustaban los discursos largos. Su objetivo era asegurarse de que todo nuestro personal y equipo pasara dentro del margen de 2 minutos. La tarea se llevó a cabo con la típica eficiencia militar, mientras hombres y mujeres empujaban bicicletas y contenedores de acero por los rieles construidos para esto y se dirigían hacia la pasarela, mientras Kaz gritaba con ánimo. Respiré hondo cuando me llegó el turno de cruzar, haciendo una breve pausa al sentir un momento de duda antes de armarme de valor para atravesar la membrana fluida. Siguió el habitual momento de pánico intenso. No podía respirar mientras mi cerebro procesaba el hecho de que, técnicamente, no existía en ningún universo en ese momento. Pero, como siempre, este estado infernal solo duró unos breves instantes, ya que segundos después, mi cuerpo se desplomó al otro lado y caí pesadamente al suelo. Jadeé mientras luchaba por recuperarme. Por suerte, esta vez no vomité. No habría sido bueno vomitar frente a los nuevos reclutas. Helen estaba a mi lado como siempre, ayudándome a levantarme y saludándome con una sonrisa. Helen no estaba tan afectada por la experiencia como yo, y siempre era un alivio ver su rostro al otro lado. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Sí, estoy bien, respondí, tratando de sonar seguro mientras me ponía de pie. Observé cómo el equipo de seguridad establecía un perímetro defensivo y los técnicos activaban nuestros equipos, preparándose para comenzar sus análisis. Miré el paisaje y al sol naciente. Veía colinas onduladas, árboles y arbustos. Nada que pudiera considerar anormal. Pero claro, las apariencias engañan. Helen me tocó suavemente el hombro, susurrándome al oído. Bueno, cariño, será mejor que volvamos al trabajo. Asentí con la cabeza, miré con nostalgia a Helen y me quedé mirando sus profundos ojos verdes por un breve instante antes de contenerme.
Deseaba más que nada abrazarla y besarla allí mismo, pero sabía que no podía. Me sonrió antes de romper el contacto visual y marcharse hacia su trabajo. Yo hice lo mismo, preparándome para las próximas horas, en las que me tocaría ver y analizar las emisiones interceptadas y las grabaciones de los drones. Y lo que vi me enfermó hasta el alma. Nos reunimos esa tarde para compartir los resultados de nuestro análisis, sentados en medio de nuestro campamento base, mientras Kaz escuchaba atentamente lo que teníamos que decir. Los informes de Helen y de los demás no fueron nada extraordinario. No había nada en la atmósfera ni en el suelo que pudiera ser motivo de preocupación, y en la superficie, la Tierra 312 no era muy diferente de nuestro mundo. Me quedé callado, con el estómago revuelto mientras las horribles imágenes que había visto se grababan en mi subconsciente. Cuando finalmente me tocó hablar, apenas podía abrir los labios temblorosos. Al final, Kaz tuvo que incitarme. «Bueno, ¿qué tienes para nosotros? A juzgar por tu cara, no son buenas noticias». Tenía razón, pensé, pero no lo dije. Las emisiones de televisión que interceptamos son inquietantes. Todos los canales parecen centrarse en la pornografía extrema y la violencia. Entonces no es muy diferente de lo que ocurre en casa, bromeó Jackson, uno de los técnicos de nuestro equipo. Una mirada fulminante de Kaz lo hizo callar, y yo continué, aunque a regañadientes. Las imágenes que he visto superan con creces todo lo que he presenciado antes, y desde luego no tienen ningún valor artístico que pueda haber. La violencia es gráfica, pero también de naturaleza ritual. ¿Como sacrificios humanos?, soltó Kaz. Exacto, confirmé con un nudo en la garganta. No soy un experto en cine, pero tengo algo de experiencia en violencia. Basándome en lo que he visto, creo que esta gente está filmando y transmitiendo agresiones y asesinatos reales. ¿Y quiénes son esas personas?, intervino Kaz. ¿Qué sabemos de la sociedad de este mundo? Me sostuvo la mirada mientras esperaba mi respuesta. El resto del equipo también escuchaba atentamente. Ya no había bromas. De hecho, la tensión era casi insoportable, y el miedo palpable. Sin duda, todos pensaban en la masacre de la Tierra 217 y temían que se repitiera. En realidad, no les había contado ni la mitad. Las viles imágenes que había visto, violaciones brutales, sesiones de tortura, canibalismo, era casi increíble. La sociedad aquí es muy diferente a la nuestra, continué, diciendo básicamente lo obvio. La población tiene una brújula moral distorsionada. De hecho, es difícil ver algún sentido de moralidad o compasión. Tienen una especie de religión, pero parece estar impregnada de rituales oscuros y crueldad. Por lo que he visto, creo que la base de su sociedad es la violencia y el sadismo. Pero, a pesar de todo, la civilización de este mundo es tecnológicamente avanzada y, en mi opinión, extremadamente peligrosa. Se podía haber oído caer un alfiler en ese momento. Recorrí con la mirada los rostros de los miembros de mi equipo y vi su expresión colectiva de conmoción y horror. Me detuve un momento en Helen y compartí su mirada. Sonrió en un intento de tranquilizarme, pero noté que algo no iba bien en ella. Kaz, sin embargo, no mostró ninguna emoción externa. Su mirada dura me atravesaba. Habló para hacerse oír por encima de los murmullos de pánico de su equipo. ¿Qué hay de las imágenes del dron? ¿Qué captó el UAV?, preguntó. Rompí el contacto visual y negué con la cabeza. La zona está más poblada que en nuestro mundo, y la ciudad cercana parece ser un centro neurálgico. Obviamente, esto no era bueno. El éxito de nuestra misión dependía de que nuestro equipo entrara y saliera sin llamar la atención. Y claramente esto era menos probable si había más gente alrededor.
pero eso no era ni la mitad. ¿Viste alguna amenaza potencial?, preguntó Kaz con cuidado, devolviendo la conversación al tema. No tenía palabras para responder a esa pregunta. En su lugar, abrí una nueva ventana en mi portátil, reproduciendo una grabación del vídeo tomado por el dron mientras sobrevolaba la ciudad cercana. Kaz y el equipo se agruparon a mi alrededor, observando atentamente cómo se desarrollaba la escena. El dron sobrevoló lo que a primera vista parecía una pequeña ciudad típica de América Central. A diferencia del pueblo fantasma abandonado que habíamos encontrado en la Tierra 217, esta versión era un asentamiento próspero, con calles bien cuidadas, tiendas bien surtidas y automóviles modernos conducidos por gente aparentemente normal. El centro de la ciudad era un gran edificio que parecía una especie de templo, con un campanario y adornado con símbolos desconocidos. Era inusual, pero nada preocupante, hasta que la cámara enfocó una escena de horror absoluto. Lo que vimos fueron 3 cuerpos humanos, todos desnudos, una mujer y 2 hombres. Los 3 habían sido empalados. Quiero decir literalmente empalados, con picas de acero clavadas desde el ano hasta la boca. Sus rostros pálidos y sin vida miraban al cielo mientras sus cuerpos inertes colgaban como piezas de carne, descomponiéndose lentamente en el fresco aire otoñal. Era realmente horrible. «¡Joder!», maldijo alguien. «¡Jesucristo!», exclamó otro. Oí arcadas en el fondo. Quizá no debería haberles mostrado esas horribles imágenes sin avisarles, pero no se me ocurrió otra forma de alertarlos sobre la gravedad de nuestra situación. Las cosas podrían haber caído en la anarquía en ese momento, pero por suerte, Kaz tomó el control y restableció el orden. «¡Escuchen, gente!», gritó. «No es momento de entrar en pánico. Ya hemos estado en esta situación y hemos aprendido de nuestros errores. No tengo intención de llevar a nuestro equipo hasta allí. Nos quedamos aquí, aseguramos el perímetro y no nos movemos hasta que vuelvan a abrir el portal». Hizo una pausa para mirar su reloj. «La extracción es en 18 horas. Si mantenemos la cabeza baja, nadie se dará cuenta de que estamos aquí y todos volveremos a casa sanos y salvos. Ahora, todos conocen su trabajo. Recuerden su entrenamiento y pónganse a ello». Sus palabras de ánimo parecieron surtir efecto, ya que los miembros de mi equipo asintieron con la cabeza y se marcharon. Ojalá pudiera compartir su confianza. Claro que Kaz era una buena líder y no la cagaría como Caster. Pero aún así, 18 horas era mucho tiempo para estar atrapados en un entorno hostil, y tenía la terrible sensación de que la historia se estaba repitiendo. Las siguientes horas transcurrieron en relativa paz. Por la tarde, un chaparrón nos dejó empapados y no ayudó a mejorar nuestra ya de por sí baja moral. El ambiente era tenso, pero sin llegar al pánico. Todos teníamos trabajo que hacer, pero mentiría si dijera que no estaba pendiente del reloj todo el tiempo. Agradecí poder estar un rato a solas con Helen, ya que nos agachamos juntos, escondidos detrás de una pila de contenedores de acero. Nos dimos un beso apasionado antes de hablar en voz baja para que no nos escucharan. «Sé que estás preocupado», dijo Helen con simpatía, mientras me abrazaba con fuerza y me miraba profundamente a los ojos. «Pero todo va a estar bien. Esto no es el 217. Kaz sabe lo que hace y nos llevará a casa a salvo. No tendremos que volver a visitar este mundo infernal». «Supongo», respondí, sin mucha confianza. «Es que no puedo entender por qué la gente hace estas cosas. ¿Cómo pueden tratar a sus semejantes con tanta crueldad? Es enfermizo». La luz en los ojos de Helen se desvaneció cuando rompió mi mirada y sacudió la cabeza con disgusto. «Lo sé», replicó.
Es maldad pura y dura. Creo que hasta ahora no lo había entendido del todo. Ver esos cuerpos empalados, expuestos como malditos árboles de Navidad. Enfermo ni siquiera lo cubre. Hizo una breve pausa y cuando levantó la cabeza vi que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sabes, siempre pensé en estas misiones como aventuras. Me encantaba la idea de descubrir y explorar nuevos mundos, y supongo que no me daba cuenta de los riesgos. Incluso cuando vi cómo mataban a ese pobre tipo en el 217, seguí sin entenderlo. No entendía de dónde venías. La escuché atentamente, preguntándome a dónde quería llegar. El horror, los peligros, es demasiado, continuó Helen. Creo que esta misión debería ser la última. Quiero dejar el proyecto para que podamos estar juntos, para que podamos empezar una vida juntos. En ese momento sentí una euforia total. ¿Estás segura? Solté sin poder creer lo que estaba oyendo. Ella movió la cabeza afirmativamente y yo la abracé con fuerza, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. «Gracias», susurré. «Sécate esas lágrimas, grandullón», respondió ella. «Tenemos que volver a nuestros puestos antes de que nos echen de menos». Asentí con la cabeza, serenándome antes de besar a Helen con toda la pasión que pude reunir. Entonces salimos de nuestro escondite, volviendo a nuestro trabajo con una renovada sensación de esperanza. Pero, por supuesto, yo era complaciente, porque aún estábamos muy lejos de casa y de ningún modo a salvo. La paz no tardó en romperse cuando nuestro equipo técnico alertó a Kaz de una situación. «Miren esto», dijo Jackson con firmeza, mientras el resto del equipo se apiñaba alrededor de la pantalla de su portátil. Lo que vimos fueron imágenes en directo del dron aéreo, que estaba realizando un barrido de seguridad de los alrededores. Sobrevolaba una pequeña carretera que ascendía por la ladera, cerca de nuestro campamento base. Me horrorizó ver un pequeño convoy de todoterrenos circulando a toda velocidad por la estrecha carretera, cargados de hombres y mujeres armados, todos portando lo que parecían rifles de caza. «Joder», maldijo Kaz. Un momento después, un hombre armado que iba en la parte trasera del todoterreno de cabeza vio nuestro dron. Rápidamente levantó su rifle y abrió fuego, alcanzando al dron y poniendo fin a la transmisión. Todos nos quedamos allí, estupefactos, mirando la pantalla en blanco. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda al darme cuenta de que mi peor temor se había hecho realidad. Los malditos enfermos sabían que estábamos aquí y venían a por nosotros. Una vez más, el campamento podría haber caído en una manía ciega, pero Kaz tomó las riendas. «Muy bien, gente. Esto es malo, pero siempre supimos que era una posibilidad y hemos planeado para este escenario. Dirigiré un equipo y alejaré a los hostiles de este lugar. Si es necesario, nos enfrentaremos y neutralizaremos al enemigo. El resto del equipo se quedará aquí y asegurará el campamento. Una vez que hayamos terminado, nos reuniremos aquí y completaremos la evacuación. ¿Está claro?» Todos asentimos y respondimos afirmativamente. Era un plan arriesgado, pero no teníamos otra opción. Kaz se llevó consigo a 3 de sus hombres de seguridad, que descendieron por la ladera armados hasta los dientes. Dejó a un hombre para defender la base, un veterano militar nervioso llamado Carter. El resto éramos civiles con poca o ninguna experiencia en combate. Además de Helen y yo, estaba el Doc, nuestro asistente médico y compañero sobreviviente del 217, y nuestros 2 técnicos. Un hombre de mediana edad llamado Jackson y una mujer más joven llamada Rachel. La luz se estaba desvaneciendo y el sol desaparecía lentamente en el horizonte. La llegada de la oscuridad trajo un nuevo nivel de miedo a una situación ya de por sí tensa.
El único que no se vio afectado fue el Doc, que parecía desconectado de la realidad mientras contemplaba el abismo. Nos asomamos con cautela al follaje que rodeaba nuestro campamento base, sobresaltándonos ante cada ráfaga de viento o rama rota. Carter se mantuvo en contacto por radio con Kaz y su equipo, que se acercaban al convoy armado. La perspectiva de un tiroteo no hacía sino aumentar nuestra ansiedad. Lo único que me mantenía en pie era Helen, mientras permanecía a su lado y soñaba con el futuro que tendríamos juntos si salíamos de este infierno. De repente, Carter abandonó su llamada por radio y centró su atención en el perímetro oscurecido. «¿Qué carajo fue eso?», exclamó, arrodillándose y apuntando con su fusil M468 hacia la arboleda. No podía ver nada, pero era evidente que él sí, y que sus instintos militares estaban en alerta máxima. «Ponte detrás de mí», susurró, mientras preparaba su rifle para disparar. Pero nunca tuvo la oportunidad. Un segundo después, se escuchó un disparo y Carter cayó al suelo como un muñeco de trapo sin vida. Solté un grito de horror al ver el cuerpo de nuestro guardián con una bala que le había atravesado el ojo derecho, matándolo al instante. «¡Dios mío!», exclamé conmocionado. Helen gritó al ver el cadáver mientras Jackson y Rachel corrían hacia Carter. Pero entonces se escucharon otros 2 disparos, aunque esta vez con un sonido diferente, más un suave chasquido que el fuerte ruido de un rifle. Vi a nuestros 2 técnicos caer uno tras otro, miré sus cuerpos y noté lo que parecían dardos tranquilizantes clavados en sus pechos. ¡Maldición!, grité, casi al borde del pánico. Pero en lugar de ceder, agarré la mano de Helen y le grité al oído: «¡Tenemos que salir de aquí!». Pero ya era demasiado tarde. Se escuchó otro chasquido y un tercer dardo alcanzó a Helen en el pecho. Soltó un grito de sorpresa y cayó al suelo. La atrapé en mis brazos, gritando su nombre mientras veía cómo se le ponían los ojos en blanco antes de perder el conocimiento. Dejé suavemente a Helen sobre la hierba, sintiendo cómo la ira crecía dentro de mí mientras me levantaba, decidido a enfrentar a nuestros atacantes sin importar el riesgo. Vi salir de entre los árboles a una figura vestida con pieles y una máscara hecha con el cráneo de un animal. Llevaba un tipo de rifle que me apuntaba directamente. Supuse que era el arma tranquilizante que había usado para disparar a los demás. Me planté frente al cazador con el corazón lleno de rabia y desafío. Puso el dedo en el gatillo y gritó con burla. «¿Te rindes?», resonó su voz. «Vete al diablo», le respondí. Se rió cruelmente antes de disparar un solo tiro. El dardo me alcanzó en el pecho, a solo unos centímetros del corazón. Sentí un dolor agudo mientras el aire se escapaba de mis pulmones y toda la fuerza abandonaba mi cuerpo. Antes de darme cuenta, estaba cayendo y mi cuerpo inerte golpeó el suelo. Un instante después, cerré los ojos y me sumí en la oscuridad. Me desperté con gritos alrededor. Mi cerebro me alertaba del peligro, aunque mi cuerpo aún no se había recuperado del impacto. Luché contra el dolor mientras intentaba abrir los ojos. No podía moverme y pronto entendí por qué. Me habían atado a una silla y asegurado el cuello con un collar de cuero. Estaba completamente indefenso y a merced de mis captores. Abrí los ojos lentamente e intenté entender lo que me rodeaba. Me tenían como rehén en un edificio que solo puedo describir como una mezcla entre una iglesia y una cámara de tortura, con un horrible olor a matadero y solo una tenue luz que provenía de velas y faroles. Había filas de bancas por toda la sala, todas orientadas hacia un altar decorado con lo que parecían símbolos satánicos y tapices con imágenes de violencia extrema y derramamiento de sangre. Pero esto no era lo peor, ni mucho menos. Vi a Helen delante del altar, atada a lo que parecía una camilla médica.
Le habían quitado la ropa y la habían vestido con una bata blanca que apenas cubría su cuerpo desnudo. Presa del pánico, grité su nombre y luché contra mis ataduras, pero fue en vano. Es la peor sensación del mundo: ver a un ser querido en peligro y no poder ayudarle. Por suerte, Helen seguía inconsciente. Pude ver cómo su pecho subía y bajaba, lo que me indicó que respiraba, pero por lo demás estaba completamente fuera. Entonces, ¿de dónde venían los gritos? ¿Quién estaba emitiendo esos gritos de agonía que resonaban en mis oídos? Pronto obtuve la respuesta al mirar por encima del altar. Lo que vi me asqueó y me aterrorizó. Era Jackson, nuestro primer técnico. Lo habían crucificado literalmente, clavándolo en una cruz con pinchos en las muñecas y los tobillos. Estaba claro que sufría un dolor inmenso, mientras gritaba y pedía clemencia. «Por favor, bájenme de aquí. Me duele mucho. Por favor». Cuando eché un vistazo a la sala, vi a 4 figuras montando guardia, todas vestidas de la misma manera que el cazador que me había capturado. Figuras adornadas con pieles de animales y máscaras hechas con cráneos, y con pistolas tranquilizantes o rifles de caza colgados del hombro. Miraban impasibles, ignorando las súplicas de Jackson mientras mantenían su macabra vigilancia. Un momento después, una nueva figura entró en la sala. Una mujer con el cabello rojo sangre y vestida con una túnica a juego. Se deslizó por el pasillo con gran confianza y todos los cazadores se apartaron para dejarle paso. Me miró como si no fuera nada, con sus ojos oscuros llenos de malicia. Esta mujer era hermosa, sin duda, pero me di cuenta de que era muy peligrosa. El ambiente se volvió aún más sombrío cuando ella entró, y noté las dagas afiladas que llevaba en un cinturón ajustado a su túnica roja. «Carne fresca para nuestro sacrificio», dijo mientras me miraba con total desprecio. Y pensar que estaba preocupada por tener un día lento. De alguna forma, logré abrir la boca y hablar con unos labios temblorosos. «No puedes hacer esto», exclamé. «¿Ah, no puedo?», replicó la mujer con burla. «¿Y quién va a impedírmelo? ¿Tú?». «No lo entiendes», continué frenéticamente. «No somos de tu mundo. No formamos parte de esto». «Oh, me temo que saben muy bien quiénes son y de dónde vienen». Una voz recién llegada pronunció estas palabras, y para mi sorpresa, reconocí la voz. Giré la cabeza todo lo que el collar me permitió, y me encontré cara a cara con el doctor, el médico de nuestro equipo, a quien había olvidado durante el caos de nuestra captura. Para mi asombro, el doc no estaba atado como nosotros. De hecho, caminaba libremente al lado de la sacerdotisa roja, actuando como su aliado y no como su prisionero. «¿Doc? ¿Qué demonios estás haciendo?», exclamé confundido. «Lo siento, viejo amigo», respondió con calma. «Les he contado todo. Saben todo sobre el proyecto y la tecnología TDP, y me he comprometido a trabajar con ellos en el futuro». Sacudí la cabeza con incredulidad. Siempre había sospechado que algo no andaba bien con el doctor, pero nunca imaginé que haría algo así. En ese momento se me pasaron por la cabeza muchas preguntas, pero pregunté la más obvia. ¿Por qué? El doctor asintió antes de responder. «Esta sociedad puede parecernos brutal, pero ¿has pensado en las posibilidades? Aquí tenemos un grupo de personas que no se rige por la moral convencional. Imagina el potencial de avance científico. Piensa en lo que podemos descubrir sobre la mente y el cuerpo humanos cuando llevamos a alguien al límite de su resistencia física y psicológica. Es una oportunidad que no puedo dejar pasar». La rabia estalló dentro de mí. La traición del doc era imperdonable. «¡Maldito traidor!», grité. «Está bien», interrumpió la mujer de rojo. «Basta de hablar. Haz que se calle». Hizo una seña a uno de los cazadores enmascarados,
quien avanzó hacia mí y me metió bruscamente una mordaza en la boca, asegurándola firmemente. Intenté gritar para protestar, pero la mordaza ahogó mi voz y no pude resistirme. «Traigan al siguiente tributo», ordenó la mujer. Un momento después, 2 cazadores arrastraron a Rachel, nuestra segunda técnica, llevándola a la fuerza hacia el altar. Ella pataleaba y gritaba durante todo el trayecto, hasta que logró soltarse y pateó a uno de los cazadores en los testículos. Intentó escapar por el pasillo, pero la sacerdotisa reaccionó de inmediato, sacando un cuchillo de su cinturón y lanzándolo. La hoja se clavó en la espalda de Rachel entre los omóplatos y ella cayó al suelo, soltando un grito de dolor antes de quedar inmóvil. «¡Maldita sea!», gritó la mujer de rojo, dirigiendo su furia hacia los cazadores. «Si vuelven a fallar, los destriparé y dejaré que los gusanos se alimenten de sus entrañas». Los hombres bajaron la cabeza, avergonzados y asustados. Claramente, sabían que ella no bromeaba. «Ahora», continuó, «comencemos el ritual antes de que algo más salga mal». Yo solo podía observar con horror cómo sacaba otra daga de su cinturón y se dirigía hacia el altar. Se volteó y me miró fijamente mientras pronunciaba sus aterradoras palabras. «¡Gloria al Señor Oscuro!», gritó con tono amenazante. «Ofrecemos estos tributos como muestra de nuestra lealtad. Que su miedo y su dolor te fortalezcan». En ese momento fue interrumpida por un nuevo coro de gritos de Jackson, el pobre tipo que estaba literalmente clavado a una cruz. «¡Por favor! ¡Dios, por favor, ayúdame!». «¡Cállate, insecto!», gritó furiosa la sacerdotisa. Un segundo después, lo apuñaló repetidamente en el pecho y el estómago, acabando brutalmente con su vida en un ataque salvaje. Para mi consternación, Helen eligió ese momento para recobrar el conocimiento. Estaba mareada mientras abría los ojos y luchaba contra sus ataduras. «¿Dónde estoy?», gritó asustada. «¿Qué está pasando?». Intenté llamarla desesperadamente, pero la mordaza ahogaba mis gritos. La mujer de rojo vio cómo luchaba frenéticamente contra mis ataduras y seguramente adivinó la razón. «Así que», dijo, con una sonrisa retorcida, «¿esa chica significa algo para ti?». «Es especial para ti, eso está claro». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras negaba con la cabeza. «Bueno», continuó con una mirada malvada, «te haré un favor. Le concederé a tu novia una muerte rápida». Observé impotente, temblando de pies a cabeza, mientras veía a esa mujer malvada acercarse a mi amada con un cuchillo en la mano. Helen estaba ahora lo suficientemente alerta como para reconocer el peligro. Podía ver el terror en sus ojos y oír el miedo en su voz. «¿Qué estás haciendo?», gritó Helen. «No lo hagas, aléjate de mí». La sonrisa sádica de la mujer de rojo se ensanchó mientras levantaba su daga, sosteniéndola sobre Helen, quien gritaba aterrorizada. Hice un último intento desesperado por escapar de mis ataduras, usando todas mis fuerzas. Logré romper los tornillos que sujetaban la silla al suelo, pero solo conseguí caer, con las muñecas aún atadas a los brazos de la silla. Emití un último grito ahogado mientras levantaba la vista justo a tiempo para ver la daga clavarse en el pecho de Helen, atravesando su corazón. Cerré los ojos, sintiendo un dolor indescriptible mientras deseaba que el suelo me tragara. «¡Levántenlo!», gritó la sacerdotisa. Un momento después, 2 de los cazadores enmascarados me levantaron. Abrí los ojos con desgana y quedé destrozado al ver el cuerpo sin vida de Helen tendido en la camilla. La mujer de rojo limpiaba tranquilamente la sangre de su daga antes de acercarse a mí. «Le mostré clemencia», dijo acercándose con el cuchillo en la mano. «Pero tú no tendrás tanta suerte. Voy a despellejarte vivo, poco a poco. Te mantendré con vida el mayor tiempo posible.
Tu agonía traerá gloria al Señor de las tinieblas. Mi cuerpo temblaba mientras me concentraba en su sonrisa torcida, en sus ojos depredadores y en la daga que manejaba con tanta destreza. Los cazadores me sujetaron mientras el frío acero tocaba mi piel y ella comenzaba a cortar. Se escuchó un fuerte estallido que sacudió la sala y entonces se desató el caos, con gritos de hombres y balas volando por todas partes. Giré la cabeza justo a tiempo para ver a Kaz y su equipo de seguridad irrumpir en la sala, disparando con sus carabinas M4. Uno tras otro, los cazadores cayeron bajo una lluvia de disparos, eliminados de manera rápida y eficiente por Kaz y sus hombres. Al principio, la sacerdotisa pareció sorprendida por el ataque repentino, pero pronto reaccionó, movida por la pura rabia. «¿Cómo te atreves a interrumpir este ritual sagrado?», gritó. Un segundo después, lanzó su daga, clavándosela a uno de los soldados de seguridad justo en el ojo, matándolo al instante. Kaz respondió de inmediato gritando: «¡Vete al infierno, bruja!». Disparó una sola bala de su fusil y le voló la cabeza a la mujer de rojo. Observé con sombría satisfacción cómo su cuerpo caía al suelo. La batalla había terminado casi tan rápido como había comenzado. Ahora, el templo infernal estaba lleno de cadáveres. «Suéltenlo», ordenó Kaz, y un momento después me quitaron la mordaza y cortaron las ataduras. Una vez libre, mi primer impulso fue correr al lado de Helen. Aún albergaba una pequeña esperanza de que hubiera sobrevivido. Pero cuando vi su cuerpo frío y su rostro ensangrentado, me di cuenta de que no había esperanza. Mi amada estaba muerta y yo no había logrado salvarla. Lloré desconsolado al tocar su suave piel, sin querer aceptar que realmente la había perdido. Kaz me agarró del hombro, alejándome del cuerpo de Helen. «¡Tenemos que irnos!», gritó. Negué con la cabeza. «No puedo dejarla», respondí con la voz entrecortada. Kaz me jaló más cerca, obligándome a mirarla a los ojos. «Ella ya se fue. Tenemos que salir de aquí, si no, nosotros también moriremos». No quería escucharla, pero sabía que tenía razón. Justo en ese momento, vi algo moverse por el rabillo del ojo. Miré por encima del hombro de Kaz y vi una figura que salía de detrás del altar. Era una cara que reconocí, la del doctor. Una vez más, me había olvidado de él en medio del caos, pero evidentemente había sobrevivido al tiroteo. Lo peor fue que vi que había tomado uno de los rifles de caza que estaban tirados y estaba apuntando directamente a la espalda de Kaz. «¡Cuidado!», grité, mientras empujaba al líder de mi equipo fuera de la línea de fuego. Sonó un disparo. Sentí un dolor agudo en el hombro, como si me hubieran apuñalado con algo al rojo vivo. Y de repente estaba cayendo, desplomándome en el suelo con una bala dentro de mí. Oí gritos y más disparos antes de desmayarme. Lo que sucedió después es un poco borroso en mi memoria, ya que iba y venía del desmayo. Recuerdo que me sacaron del templo empapado en sangre y me metieron en un vehículo que habían tomado prestado. Hubo algunos disparos más mientras escapábamos frenéticamente de la ciudad y subíamos a toda velocidad por la ladera hasta el punto de extracción. Y así termina mi trágica historia de amor, dolor, pérdida y culpa. No dejo de pensar en nuestra última conversación, en nuestro último beso y abrazo. Estábamos tan cerca de salir de todo esto, solo faltaban unas pocas horas y habríamos estado a salvo. Ahora no puedo dormir por las noches, porque cuando cierro los ojos, lo único que veo es esa daga clavándose en el corazón de Helen. Además de mi pérdida personal, la misión Tierra 312 fue un desastre total, incluso peor que el fiasco del 217. Perdimos a más de la mitad de nuestro equipo
Y una vez más, dejamos atrás a nuestros muertos y casi todo nuestro equipo. Y lo peor de todo es que ese traidor maldito se escapó en medio del caos. El Doc seguía vivo y sin duda compartiría toda la información del proyecto con esos enfermos y sádicos que gobiernan la Tierra 312. Después de 2 misiones desastrosas y tantas bajas, uno pensaría que los que mandan habrían detenido todo el proyecto. Pero, por supuesto, no lo hicieron. A esos idiotas solo les importa el dinero y los resultados, no las vidas humanas. Seguirán adelante hasta conseguir lo que quieren. Puede que te sorprenda, pero decidí quedarme en el proyecto, incluso después de perder a Helen en la Tierra 312. De hecho, volví a trabajar en cuanto se me curó la herida de bala. Pero, ¿por qué? Es difícil de explicar. Supongo que quería morir después de la muerte de Helen. No me importaba si vivía o moría, ya que mi corazón estaba lleno de rabia y deseos de venganza. Quería buscar a monstruos como Steiner y la sacerdotisa roja y acabar con ellos. En mi mente retorcida, creía que podía detener atrocidades y salvar a la gente eliminando a esos malditos villanos. Pero, por supuesto, era inútil. ¿Qué diferencia puede hacer un hombre en un multiverso lleno de horrores? Debo irme ahora. Es hora de dejar este lugar. Si logro evitar a las agencias gubernamentales que me persiguen, tengo la intención de contarles una última historia. El relato de una tierra gobernada por monstruos de otro planeta. Hasta la próxima, amigos. Cuídense.